Muy buenos días, estimados jóvenes. Esperando que se encuentren muy bien dentro de lo que cabe en cada uno de sus hogares. Vamos a continuar con la clase de Ciencias Naturales de décimo A. El día de hoy vamos a introducir un nuevo concepto, el concepto de especie. Pero sin embargo, empecemos por una revisión previa de lo que habíamos visto sobre la caracterización taxonómica o la clasificación taxonómica. Perfecto. Como habíamos visto, la clasificación taxonómica la habíamos definido en función de las diferentes características taxonómicas, de los caracteres taxonómicos y finalmente del taxón. Hablemos un poco sobre el carácter taxonómico. El carácter taxonómico es el conjunto de las características taxonómicas que te ayudan a definir un individuo. Las diferentes características taxonómicas que analizamos al momento de definir un individuo es los caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos y bioquímicos y moleculares. Haciendo referencia a los caracteres morfológicos, nos referimos a la forma del organismo, aquello que se puede ver a simple vista. Por ejemplo, en el chimpancé habíamos visto que tiene el pulgar oponible en los dedos de las manos y en el de los pies, mientras que en el del ser humano, obviamente solo tenemos el pulgar oponible en los dedos de las manos. En el carácter fisiológico hablamos sobre las funciones vitales. ¿Cuál es la característica del chimpancé en el caso de las funciones vitales? Hablando de la respiración, obviamente tiene una respiración pulmonar, al igual que el ser humano que tiene una respiración pulmonar. Estos son ejemplos de dos individuos de que son bastante cercanos, de hecho se podría decir de una línea evolutiva muy similar. El carácter citológico hace referencia al tipo de células que tiene el organismo. Al igual que el chimpancé como el del ser humano, tenemos ambos células eucariotas. ¿Por qué tenemos células eucariotas? Porque nuestro ADN está dentro del núcleo y se encuentra rodeado por una membrana nuclear. Y la bioquímica y molecular hace obviamente referencia a las características bioquímicas del cuerpo y de los genes. En el caso del chimpancé, 48 cromosomas, y en el caso del ser humano, 46 cromosomas. Hablando de las categorías taxonómicas, existe una clasificación jerárquica. ¿Qué quiere decir que tengo una clasificación jerárquica que va en ascenso? ¿Sí? Por lo tanto, en el tema de la clasificación empezamos por el tema de la especie. La especie quiere decir que es un individuo que está bien identificado y la unión de los individuos de esta especie va a formar un género. La unión de los individuos de los géneros va a formar una familia, la unión de los individuos de una familia un orden, la unión de los individuos de un orden una clase, la unión de los individuos de una clase, un filo, la unión de los individuos de un filo, un reino, y la unión de los individuos de un reino, un dominio. Entonces, el taxón es los individuos que conforman cada una de las categorías taxonómicas. Es decir, de que todos los individuos que se encuentran dentro de la categoría del dominio van a formar un taxón. Recordemos también la clasificación basada en los dominios. La clasificación basada en los dominios hacía referencia de que todos descendemos de un ancestro en común y se puede dividir en tres grandes dominios, en el dominio de las bacterias y el dominio de las arqueas, que están conformados por células procariotas, y el dominio de las eucariotas, que como su nombre lo dice, están conformados por células eucariotas. Dentro del dominio de las eucariotas tenemos a los protistas, a las plantas, a los hongos y a los animales. Y dentro del dominio de las bacterias, obviamente las bacterias, y en el dominio de las arqueas, obviamente a las arqueobacterias. Entonces, la característica de esta diapositiva que nos dice de que todos descendemos de un ancestro en común. Y ahora hablemos de la clasificación basada en los reinos. Existen diferentes criterios de clasificación basada en los reinos. Los criterios son el tipo de nutrición, el número de células, la presencia o ausencia del núcleo y la presencia o ausencia de la pared celular. Para esto yo les invito a que hagamos una línea imaginaria justo aquí en el centro. Y del centro hacia la derecha podemos ver de que todos los reinos que vamos a nombrar tienen células eucariotas, mientras que de la línea imaginaria a la izquierda tendrán células procariotas. Es por esto que los móneras, obviamente con la clasificación anterior, están dentro del dominio de las bacterias, mientras que los prototistas, el reino fungi, las plantas y los animales, obviamente serán eucariotas y estarán en la clasificación del dominio del dominio eucariota. Hablando de la forma de alimentación, los móneras son autótrofos y heterótrofos. Eso quiere decir que pueden producir su propio alimento o se pueden alimentar de fuentes externas.
En el caso de los protistas, son algunos autótrofos y otros heterótrofos. Los hongos son enteramente heterótrofos. Las plantas son autótrofas. ¿Por qué son autótrofas? Porque en función de la luz, ¿sí?, y los cloroplastos pueden formar energía, sintetizar energía y de esta forma alimentar a la planta. Los animales somos heterótrofos. Obviamente necesitamos de otro ser vivo para alimentarnos. La característica principal es de que todos los reinos que he nombrado, los protistas, los hongos, las plantas y los animales, somos eucariotas. Ahora sí, entremos al concepto de especie. El concepto biológico de especie. ¿Qué significa el concepto de especie? Este quiere decir que te ayuda a definir cómo y dónde se desarrolla un ser vivo, en este caso una especie específica. En esto podemos dividir en 5 conceptos. En el concepto biológico, filogenético, tipológico, evolutivo y ecológico. Cada uno va hilando más fino en función de encontrar un concepto que abarque todas las características de una especie. Para lo cual hablaremos primero sobre un Explorer. El Explorer que hablaremos de hoy sobre la Danus perispus es el nombre científico de una de las mariposas más conocidas en el mundo. Se llama la mariposa monarca. Esta mariposa monarca es un ser extraordinario, ya que puede alcanzar una migración de hasta 4.000 kilómetros desde Canadá hasta los bosques de Ullamal en México, que es considerada la trayectoria más larga del mundo en términos de migración. Tiene una longevidad muy característica a diferencia de sus parientes mariposas. Las mariposas generalmente tienen 24 días de vida, mientras que la mariposa monarca tiene hasta 9 meses, es decir, una etapa muchísimo más amplia. La pregunta es, ¿crees que la monarca podría migrar si tuviera menos longevidad? Analicémoslo. La respuesta obviamente es no, señores estudiantes. ¿Por qué es no? Porque tienes una etapa de 9 meses de vida. Si tú tuvieras una longevidad menor, podría ser que en el trayecto lamentablemente fallecieras y no llegaras a tu lugar en donde podría reproducirte y garantizar la supervivencia de la especie. Mientras que si tienes la longevidad obviamente prolongada de los 9 meses, puedes viajar, reproducirte y cumplir tu ciclo vital. Además, si la longevidad fuera corta, no le haría falta migrar. ¿Por qué? Porque probablemente no necesitaría migrar, ya que la etapa del año no cumpliría con las necesidades. Es decir, de que no le haría falta, ya que no les llegaría el invierno y podría reproducirse y morir en el mismo lugar en el que nació. Entonces, la longevidad es un tema característico que te ayuda a analizar también los conceptos de especie. Te ayuda a saber si es necesario migrar, no migrar, nutrirse, no nutrirse, dónde reproducirse o no reproducirse. Entonces, ahora sí, entremos al concepto de especie. ¿Qué nos dice el concepto de especie? Según Dostoyevsky, que vivió en 1900 hasta 1975, y Ernesto Mayer, que vivió entre 1904 y el 2005, a la especie se le considera como un grupo de individuos semejantes y que pueden reproducirse entre sí y originar una descendencia fértil. Sin embargo, este concepto no ha sido tan aceptado en la comunidad científica, puesto que hay diferentes características que no se cumplen. Es decir, de que no es un concepto que se cumple realmente a la realidad, o sea, que no está realmente adaptado a la realidad, perdón. ¿Y por qué? Obviamente es un tema de debate y vamos a tratarlo de explicar en esta diapositiva, ya que, por ejemplo, si existen eventos en los que es posible la reproducción de individuos de diferentes especies y se tiene como resultado la aparición de un híbrido. En este ejemplo vemos la corneja negra y la corneja cenicienta, en la cual sí se pueden reproducir a pesar de ser especies diferentes, que nos da como resultado unos híbridos. También existen individuos de que a simple vista no son iguales, o sea, no se podría decir de que no pertenecen a una misma especie, es decir, analizando su carácter morfológico, pero sin embargo también pueden reproducirse dando otro tipo de híbridos. Estos dos conceptos nos ayudan a romper el significado de Dostoyevsky, puesto que Dostoyevsky, como nos decía, es de que son un grupo de individuos semejantes, es decir, de que tienen las características similares y que pueden reproducirse entre sí para originar una descendencia fértil. Entonces, en estos dos casos no son semejantes. Hay un caso más que también es característico, el de las bacterias.
existe una forma de reproducción de las bacterias que se llama la reproducción asexual, que quiere decir de que a partir de una célula madre puede dividirse a células hijas sin necesidad de la intervención de otro tipo de célula que pueda fertilizarla. Esto quiere decir de que no se cumple el concepto biológico de especie de Dostoyevsky, ya que no hay otro individuo que pueda garantizar la fertilización de una célula. A causa de esto, se pudieron definir nuevas características o nuevos conceptos de especie. Los taxónomos y sistemáticos proponen un concepto más amplio en el cual no se toma en cuenta la reproducción entre ellos y por tanto no incluyen organismos, por lo tanto incluyen a los organismos con reproducción asexual, como el de la bacteria. Según el concepto filogenético, una especie es un grupo más pequeño de individuos que compone de un ancestro en común, como lo habíamos visto, y que puede distinguirse de otros conjuntos similares. Esto lo hace en función de sus características taxonómicas, ¿sí? Entonces, como habíamos visto, tenemos la característica taxonómica de la morfología, la fisiología, la biomolecular y la citología. Entonces, este concepto filogenético se basa en las características taxonómicas, ¿sí? Más no en el criterio de Meyer y de Dostoyevsky, en el que decía que se pueden reproducir entre dos especies similares, sino más bien que lo deja un poco más amplio y te da la oportunidad de albergar a tu concepto a las reproducciones asexuales. También tenemos el concepto tipológico de especie. El concepto tipológico de especie nos habla específicamente de las características morfológicas de un grupo de individuos que tienen a simple vista las mismas características observables. Entonces yo les puse aquí, por ejemplo, el colibrí. El colibrí cumple con todas las características observables, a pesar de que, como ustedes pueden ver aquí, hay de diferentes especies. Tienen el pico largo para extraer la glucosa de las plantas y además tienen un cuerpo bastante grande en relación a sus alas. Entonces, esta clasificación es bastante amplia, no es tan clara, puesto que puede causar algún tipo de confusiones, ya que no está inmerso su campo científico, pero sin embargo también es un tipo de clasificación. También tenemos la clasificación evolutiva de especie, que nos habla de la línea evolutiva. Eso quiere decir de cómo han ido evolucionando en función de los años las diferentes especies. Es bastante interesante este tipo de clasificación, puesto que todos descendemos de un ancestro común, es bien cierto, pero existen diferentes líneas evolutivas. Es decir, de que nosotros podemos seguir una línea característica que nos ayuda a definir a una especie en especial. Una especie única, perdón. Este concepto se basa en la historia evolutiva de un grupo de organismos y sus diferencias con otros grupos. Obviamente se evoluciona diferente, como por ejemplo el caso del chimpancé y del ser humano. Si bien es cierto, tenemos una línea evolutiva bastante similar, pero nosotros damos un salto que ellos no pueden dar por el número de cromosomas y por lo tanto, obviamente, tenemos una diferencia bastante marcada. Por ejemplo, partimos del Australopithecus, pasamos al Homo habilis, luego al Homo erectus, del Homo erectus al Homo sapiens neandertal y ahora al Homo sapiens sapiens. Y finalmente tenemos el concepto ecológico de especie. ¿Qué nos habla el concepto ecológico de especie? Dice que los individuos de una misma especie son los que comparten el mismo nicho ecológico y por lo tanto tienen los mismos requerimientos ambientales. Este concepto retoma la importancia del ambiente y los recursos en el desarrollo de las especies. ¿Qué quiere decir nicho ambiental? Quiere decir el espacio físico, imagínense el metro cuadrado en donde se pueden desarrollar las diferentes especies. Por eso se puede decir de que una especie pertenece a tal nicho y la puedes caracterizar en función de su alimentación, gracias al nicho, de su ubicación, etc. Por ejemplo, los osos polares, los pingüinos polares, los lobos marinos, etcétera, que tienen la capacidad de vivir en los polos y por sus características de clima. Esa ha sido la clase del día de hoy, estimados jóvenes. La siguiente clase trabajaremos en un taller sobre el concepto de especie y la clasificación taxonómica. Que tengan un gran día.